Últimamente he estado pensando mucho en una pregunta, y esta es: ¿en qué momento el estilo dejó de ser una consecuencia natural al trabajo para convertirse simplemente en una obsesión, casi como si fuera una etiqueta que muchos artistas sienten que deben encontrar antes siquiera de empezar a producir de una manera más constante? El mito del estilo se instala demasiado temprano, cuando principalmente se nos dice que un artista de verdad es aquel que puede ser reconocido de una manera rápida, de inmediato, como si la coherencia visual fuera un requisito previo y no precisamente el resultado de años de estar trabajando, equivocarse y volver a intentarlo una y otra vez. Aquí muchos procesos creativos se frenan, no precisamente por falta de ideas, sino más bien por el miedo a salirse de una estética que ya ha sido aceptada previamente. Porque una vez que alguien empieza a identificarse o a ser identificado por un cierto lenguaje visual, aparece precisamente el temor de perder un reconocimiento si él se mueve demasiado plásticamente. Ahí precisamente es donde la estética deja de ser una simple herramienta y se convierte en una jaula, un espacio aparentemente cómodo que en realidad limita la experimentación, reduce el rango y empuja de cierta manera al artista a repetirse para no romper de cierta manera la imagen que otros ya tienen de él, o que simplemente la imagen que otros esperan que ya tiene. Aquí el principal problema no radica en tener una estética que ya es reconocible, sino trabajar para sostenerla como si fuera una obligación, produciendo desde la expectativa externa y no desde una necesidad real de un proceso creativo, de esas ganas que les he platicado por crear, o simplemente por las ganas de experimentar y de encontrar algo en el tema que te llama la atención. Ahí precisamente es cuando el estilo se vuelve una prioridad. El hacer principalmente pasa a segundo plano y se empieza a tomar decisiones no porque la obra está pidiendo, sino más bien porque no está encajando con lo que ya se ha hecho antes, empobreciendo de alguna manera su propio lenguaje visual. El trabajo serio en el arte no comienza con una estética clara, comienza con una práctica constante, con la exploración de los materiales, con pruebas que salen bien o que de alguna manera también fallan, con cambios de dirección, que muchas de esas veces, o la mayoría de las veces, parecen totalmente incoherentes o que están fuera de lo que estás realizando. Aquí precisamente en ese ámbito la experimentación es un poco incómoda porque rompe con la continuidad, de alguna manera también genera dudas y produce obras que en algunas de las ocasiones no conducen a nada o no siempre funcionan, pero es justamente ese terreno inestable el que permite que ese lenguaje se expanda y se vuelva más complejo. Es así que muchos de los artistas se preguntan por qué sienten que su obra se ha estancado los últimos años o un leve periodo. Y eso pasa cuando en realidad llevan años sosteniendo el mismo problema visual desde un mismo lugar, repitiendo fórmulas que alguna vez les funcionaron. El estilo, entendido de una manera un poco más honesta, no es una meta, es un rastro, una huella que queda después de un mucho trabajo sostenido, constante, y que casi la mayoría de las veces es el público quien lo nombra, no es el artista el que lo está decidiendo. Así que de cierta manera, nosotros como artistas no podemos decir que ya tenemos un estilo, sino más bien la gente que sigue nuestro trabajo es la que empieza a reconocer esos rasgos que llevan a nombrar al estilo. Y vaya, es que cuando dejas de preocuparte por encontrar ese estilo y te concentras más que nada en trabajar, en producir, en investigar y también principalmente en equivocarte, algo se libera. Y el proceso también se vuelve más honesto, más ligero y más disfrutable. Y aquí principalmente lo que importa es disfrutar del proceso. Es así que las obras empiezan a dialogar
entre sí. No porque se parezcan superficialmente, sino porque también comparten una manera de pensar, una forma de abordar ciertos problemas y una relación constante con ciertos temas y preguntas, pero también respuestas. Eso que después de alguna manera también se reconoce como estilo, suele ser en realidad una suma de decisiones que han sido tomadas a lo largo del tiempo. La persistencia también de ciertas inquietudes hacia alguna expresión, hacia algún tema, y la manera personal y profesional de resolverlas y de encontrarlas. Aquí lo importante que debemos de entender es que el estilo no se construye protegiéndolo, se construye usándolo, tensándolo y rompiéndolo cuando creamos que es necesario, permitiéndole transformarse junto con el proceso. Aquí cuando la estética o específicamente el estilo deja de ser una jaula y vuelve a ser una consecuencia, el trabajo recupera una fuerza natural y el artista también entiende que no es el estilo el que está sosteniendo su obra, sino más bien el hacer constante, el trabajo día a día, la experimentación y el tiempo que está pasando a lo largo de todo ese proceso. Al final, lo que llamamos estilo no es más que la forma en que los demás reconocen tu trabajo, que fue hecho sin miedo, sin preocupación a cambiar y sin una obsesión con la coherencia y con un compromiso constante y profundo con el proceso creativo. Pero bueno, mejor dime también tú qué opinas del estilo acá abajo en los comentarios y también platícanos si has tenido alguna vez esa batalla con el estilo. Así igual aprendemos todos de nuestras experiencias. Pero bueno, yo voy a seguir aquí trabajando en las pinturas que estoy haciendo, que ya empezamos ahora sí esta gigante que tenemos por acá. Y esta la reparé un poquillo porque en una exposición me la lastimaron un poco. Y ya pues le di ahora sí su manita de gato porque ya tenía bastante tiempo que no había estado, que no se la había podido dar. Pero pues ya saben que yo no me voy sin antes desearles que tengan mucha buena vibra, muchos buenos trazos y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao.